Muy bienvenidos y bienvenidas a Saber Sanar. Mi nombre es Cristian Ortiz y hoy me encuentro bastante bien acompañado, ¿sí?, de compañeras y amigas. Y para empezar, les presento que está con nosotros Laura González. Laura González ya ha estado participando en algunos episodios de Saber Sanar, así como yo también he estado en sus proyectos radiales y también hemos trabajado en la coedición de la revista El Caldero. Laura González es ministra en entrenamiento dentro del Circle Sanctuary y también, ¿sí?, es sacerdotisa de la diosa dentro de la Fraternidad de la Diosa. Durante los últimos años se ha encargado de difusionar un poquito lo que es la tradición Wicca, la tradición de la diosa, y en general promover los espacios para hablar de espiritualidades neopaganas. También cuento con la presencia de la psicóloga Minerva Jara. Ella es facilitadora de círculos de mujeres, así como psicoterapeuta con perspectiva de género. Ella tiene un proyecto llamado Luna Azul con otras compañeras, en lo cual, aparte de tener un programa de radio, ayudan a mujeres a integrarse de forma psíquica, de forma espiritual, a través de círculos de mujeres. Y hoy tenemos a estas invitadas porque vamos a hablar de un tema un tanto estridente, que es el abuso espiritual. Antes que nada, colega, muchísimas gracias por invitarme. Ya hace rato que no estaba como parte de Saber Sanar y como siempre es un gustazo estar contigo y ahora compartiendo con también la compañera Minerva. Qué lujo y qué gustazo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Laura, por responder al llamado y aunque estamos en la distancia, siempre estamos cerquita haciendo nuestros trabajos. Minerva, muchas gracias por estar en este espacio. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta para compartir y participar. Yo estoy encantada de estar con ustedes. Muchas gracias, es mutuo, es mutuo. Y pues quizá mucha gente ya ubica a Minerva, quizá todavía algunos no lo ubican, pero déjenme les platico que Minerva es parte de la Fraternidad de la Diosa y también está en formación ministerial. Pero antes de eso, pues Minerva es psicoterapeuta con perspectiva de género y con ciertos años ya de activismo dentro del feminismo. Entonces, cuento en este momento con dos mujeres que saben de primer mano, ¿sí?, a través de su experiencia, de los años, de lo que han visto, pues lo que son las violencias. Y específicamente hoy vamos a hablar de la violencia espiritual, tanto dentro de las congregaciones religiosas, llámese iglesias o grupos, como también, ¿sí?, de los espacios que se prestan para el intercambio de filosofía sin llegar a ser tal vez, sí, un espacio de religión. Y primero, pues, cualquiera de las dos que quiera iniciar, ¿qué es esto de la violencia espiritual? Bueno, yo aquí tomando la palabra, ¿verdad? Fíjate que este es todo un tema muy interesante y que incluso en algunos momentos tomado como un tabú, ¿no? Sobre todo en los diferentes cultos, religiones, congregaciones, porque mm, pesa y preocupa y da miedo meterse a atender esta sensación de estar siendo maltratada o maltratado, ¿no? Por algún líder espiritual o por alguna congregación como grupo, ¿no? Porque el abuso espiritual consiste, por ejemplo, en maltratar a quien necesita ayuda o apoyo o crecimiento, y pues el objetivo es sabotearle, depredarle su camino hacia el autoconocimiento en algunos casos, pero en otros no necesariamente es el autoconocimiento, sino que simplemente es el llevar a cabo prácticas pues, de oración, prácticas de devoción hacia alguna deidad, en algún culto, pero que ese alguien que
por lo general ese líder espiritual, en lugar de ser alguien que cobije, que guíe, se vuelve un dictador, Claro. un depredador. Em, entonces, esa supuesta autoridad, em, es una supuesta autoridad porque, bueno, lo menciono de esta manera, porque se sustenta como con un mandato divino que le da el poder precisamente de actuar de ciertas maneras, de ciertas formas, con estas personas que han depositado su confianza en ese espacio. Y pues al estar vulnerables, al llegar quizá con desconocimiento, quizá con temor, con timidez, estas personas que son las que guían o las que están en el mando, pues en lugar de arroparle, le confunden y le intentan, por ejemplo, controlar la vida y sobre todo la alegría, ¿no? Para que no, prosperen en este trayecto, en esta senda. Claro, claro. Y eso que dices es súper interesante porque tenemos que entender de base que el abuso espiritual es siempre aquel en donde una persona, una institución, un grupo, un colectivo y demás, que se ostenta con cierta autoridad, va a tratar de maltratar a una persona en nombre de el dogma, la divinidad, Dios, la institución, la iglesia, el templo, y se va a resguardar por su ministerio espiritual o su imagen de gurú o guía espiritual. Porque aguas aquí, hago una anotación, no únicamente es en las instituciones religiosas per se, también podemos encontrarlo incluso en un grupo de yoga, en un grupo de meditación, ¿sí? Podemos encontrarlo también incluso en grupos de desarrollo humano, entre comillas, porque se están tocando temas que van hacia la gnosis, el logos, lo profundo. Y entonces, desde esa necesidad, como bien lo plantea Minerva, pues las personas hacen abuso de esa supuesta autoridad encima de esa necesidad y empiezan a victimizar al sujeto, a la persona, para que obedezca. Y aquí es lo que viene terrorífico, ¿no? Porque tal vez nosotros nos planteamos de, híjole, ¿será abuso espiritual lo que ha hecho, por ejemplo, la Iglesia Católica, en donde ha encubierto a un sinnúmero de pederastas y estos mismos pederastas, este, son abusadores aparte de sexuales, también espirituales? Pues es evidente que sí. Sí, es evidente que primero empiezan a construir toda una serie de formas de establecer una jerarquía. Y esta jerarquía fáctica o simbólica genera que la persona empiece, sí, a ser violentada también en otras áreas de su vida. Entonces, yo quiero empezar desde esta premisa. En el abuso espiritual, esta autoridad que puede ser laica, religiosa, filosófica, ¿sí? etc., etc., va a acceder a violentar a las personas en otros niveles. Porque tal vez escuchas abuso espiritual y crees que "Ay, ha de ser algo energético, etérico, algo sutil". No, no es sutil, porque puede impactar en el cuerpo, en la sexualidad, en la billetera de las personas. Claro. Laura, ¿tú cómo ves este tema para ir entrándole del abuso espiritual? Híjole, colega, pues está sumamente terrorífico porque, a ver, partir desde un lugar, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, el muy famoso caso de la cientología, donde están en pirámide, ¿verdad? En una pirámide donde supuestamente vas a acceder al siguiente nivel y vas a acceder al siguiente nivel y vas a acceder al siguiente nivel. Y entonces es una carrera que nunca termina. Nunca se te entrega la libertad, nunca se te entrega el nivel más alto, nunca llegas a complacer a aquellos que están arriba, ¿no? Entonces, así como ha sido tan famoso el escándalo de esa religión, como han sido famosos en los escándalos de los abusos sexuales en las iglesias católicas y cristianas, y uno piensa, bueno, pero eso nada más se va a dar allá, ¿no? Nosotros como neopaganos, o hablo en primera persona como neopagana, pensar, no, nosotros sí tenemos respeto al cuerpo, a la diversidad, a la tierra.
No, 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 es que el abuso se da en todos los lugares y, sobre todo, yo pienso que en el neopaganismo, como no tenemos una regulación per se, no hay una, organización tipo, no hay un papa, no hay un Vaticano, no hay unas leyes o, bulas papales. Aquí como que todos estamos como sin sentido, ¿verdad? Andamos muchos un poco perdidos. Y entonces, lo que nos convendría es recordar qué es la sacerdotisa, qué es el sacerdote, quiénes son estas personas que están tomando este cargo y entender que el cargo no conlleva un poder, es un cargo de servicio. Tú sirves al placer de darle servicio a la gente que está en tu círculo, en tu iglesia, em, siguiendo el mismo camino o en tu tradición, ¿no? El ser sacerdotisa, sacerdote o chamán o como se hacen llamar muchas personas de otras formas, al menos en el neopaganismo, como yo lo entiendo, Cristian y Minerva, es ser una persona de servicio. Tú sirves a la gente, ¿no? Tú organizas, tú estás ahí, dicen mucho acá en inglés, you hold the circle. Tú levantas el círculo y tú lo mantienes para que la gente venga a encontrarse espiritualmente. Desde ahí ya empezamos con problemas, porque hay personas que dicen, no, yo quiero ser sacerdote o sacerdotisa por tener poder, por tener influencia, y pues no va por ahí. Y luego entender, llegar a tener el entendimiento de que la gente que está buscando, los buscadores, los famosísimos buscadores que están tratando de encontrar su propia espiritualidad o una manera de expresar su espiritualidad, su conexión con la divinidad, eh, la gran mayoría de las veces van a estar vulnerables, van a venir con nosotros en un estado, em, pues precisamente como dice el nombre, seekers, están buscando su casa, están buscando un lugar donde se les abrace y se les dé la bienvenida. Y entonces se da este fenómeno súper horrible de que los buscadores vienen con mucha confianza y te entrega su confianza casi de manera inmediata y desafortunadamente es ahí donde estas personas que son depredantes, pues encuentran un caldo de cultivo riquísimo, y se empiezan a aprovechar precisamente de la vulnerabilidad y del hambre de fe de estas personas. Y obviamente pues tengo mucho más que decir, pero casi como apertura, pues por ahí lo veo yo, ¿no? Desde ese lugar. Totalmente, Laura. Y como bien lo dices, se supone que debería estar ahí para servir la persona que ministra, si sea pastor, sacerdote, sacerdotisa, cualquier tipo de clérigo. Y en muchos sentidos también los gurúes, maestros espirituales, los autodenominados maestros espirituales, este, y hay que ubicarnos primero en el plano conductual, qué cosas hacen estas personas. Y básicamente se han encontrado una serie de características afines o comunes en estos estilos depredantes, ¿sí? O de abuso. Y los voy a nombrar para que igual los podamos ir profundizando un poquito. Básicamente, hay abuso psicológico, ¿sí? Hay humillaciones o pérdida de la dignidad. Hay intimidaciones o ejercicio del miedo como mecanismo de control, ¿sí? Hay acusaciones falsas, críticas o así como, vamos a decir, empezar a desestructurar tu autoconfianza, ¿sí? Puede haber aislamiento y separación de otras comunidades, miembros de la familia e incluso servicios médicos. Puede haber también abusos sexuales y violaciones dentro de los rituales, fuera de los rituales o en el estilo de vida de la congregación. Hay un tema de pertenencia, exclusividad, eh, en donde las personas se dan cuenta que no pueden, por así decir, salir mucho de la comunidad. Hay muchas veces, y esto lo reitero, abuso económico en nombre de la institución o la congregación, y muchas veces incluso también hay exigencias de formas de vida que coartan la dignidad y la libertad de las personas. Entonces,
Híjole, para empezar desde ahí tenemos como un montón como de cositas que podemos ir palomeando y decir, oye, mi congregación religiosa, mi maestro espiritual, mi grupo de autoayuda, mi grupo de reflexión, tiene esto. Y entonces, tristemente vamos a encontrar que en muchas situaciones así es. Pero vamos a empezar, si ustedes están de acuerdo, con quizá el primer punto que sería, a grosso modo, abusan psicológicamente de las personas. Minerva, ya que es sobre todo tu disciplina de formación como psicóloga, pues sabemos que el abuso psicológico es muy complejo y muy amplio, pero básicamente, ¿cómo observas tú que algún líder espiritual o religioso puede empezar a abusar psicológicamente de las personas? Fíjate, esto es súper interesante, ¿no? El abordar esto. Una manera de ir como abriendo un poquito la mente para percibir es, por ejemplo, que hay líderes espirituales o líderes de algún grupo, de algún culto, como ya lo has mencionado, que poco a poco se van ganando la confianza. Son como seductores, ¿no? Y al principio puede ser que en base a nuestra necesidad, en base a nuestra hambre espiritual, esta hambre emocional, ¿no? Em, pues nos parezca muy bonito que esta persona o estas personas pues nos abran las puertas de su espacio, que nos presenten con la gente de ahí. Y cuando traemos esta necesidad emocional tan fuerte, aunque veamos ciertas señales de alerta, como por ejemplo algunas conductas como sospechosas de tanto del líder o de la líder, ¿no? Como de quienes acuden, pues no le vamos a hacer caso, porque esta gran necesidad me lleva a necesitar precisamente cualquier cosa que me reciba bien, porque eso yo no lo tengo en mi casa. Yo no lo tuve. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la herida infantil, ¿no? Esta herida infantil donde, pues yo vengo de una familia, por ejemplo, en la que, pues un papá ausente, como la tenemos en esta cultura que aún, ¿no? En México, en donde este papá no está, o si está en calidad de bulto. Entonces, como no se involucra emocionalmente, pues yo aprendo que no soy importante para él. No soy importante para la autoridad. Una mamá, por ejemplo, que se la pase muy metida en sus asuntos, puede ser que esté deprimida, puede ser que esté demasiado interesada en llamar la atención de su pareja, en este caso del papá de esta niña, ¿no? Entonces, pues igual, o sea, no soy importante para este sitio. Entonces, esta falta, esta hambre de amor, esta hambre de atención, me la llevo a todos lados. Y justamente, quienes caen en este tipo de agrupaciones con mayor facilidad son las personas con un hambre de apapacho, ¿no? De que me entiendan. Y en algún momento podemos ser vulnerables todas las personas, definitivamente. Pero algunas reflexionan a tiempo, otras se quedan ahí. Fíjate, como este líder, vamos a ponerlo en género masculino, porque en la mayoría de las religiones que hay actualmente, que son patriarcales, pues los líderes son hombres, no hay mujeres. Claro, hay algunas agrupaciones, como bien lo ha especificado tanto Laura como tú, que pues hay mujeres porque son las sacerdotisas, etcétera. Pero fíjate que es interesante que en algunos casos o en varios de los casos, detrás de ellas hay una figura masculina. El asunto aquí, bueno, lo puntualizo para hacer la eh, mención así en género masculino, ¿no? Entonces, este líder se va ganando la confianza de quienes llegan ahí, les habla bonito, incluso hasta sirven de comer, ¿no? Y la comida pues tiene toda una simbología. O sea, es igual atrapar el bocado, es lo que recuerda a la teta, ¿no? Al bocado de yo bebé. Y pues hay toda una como luna de miel, como un encantamiento al principio, pero poco a poco
Ya cuando todo está en confianza, cuando pasaron un tiempecito, resulta que incluso hay organizaciones que hasta exigen así con tono de, am, pues, pues así muy, muy, muy tremendo, ¿no? Muy agresivo, que incluso tienen que pagar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, de un caso que yo conocí, que no voy a dar nombres, pero exigiendo pagar un clima de 2 toneladas para una habitación en donde hacían reuniones de culto religioso, neopagano, pero, pues, siendo la casa de, pues, quien lideraba eso, ¿no? Entonces, hubo quienes inmediatamente dijeron: "Sí, ¿cuánto quieres?". Entonces, iban a ser casi 2,000 pesos por cada quien. Independientemente de que sea mucho o sea poco, ese no es el punto a tratar, sino de que ya, daban por hecho en ese momento que la seducción estaba dada, que el haber, atrapado a sus presas, ya estaban ahí, ¿no? Ya estaban, confinadas mm, a la sumisión, estaban dispuestas a hacer lo que fuera por conservar, por ejemplo, eh el ser bien vistas por el líder. En este caso, como en otras agrupaciones y en algunas religiones, pues el creyente o la creyente debe hacer méritos, ¿no? Para que la divinidad me vea que soy buena. Entonces, esto remite a la herida infantil. O sea, yo, cuando estaba chiquita, cuando estaba muy pequeñita, tuve que, hacer muchas cosas como para que me vieran bien en casa, para ganarme la mirada de mi padre, para ganarme la mirada y el amor también de mi madre, y resulta que no lo logré. Entonces, esto me lo llevo a la vida adulta en algunos casos, en otros casos, bueno, pues en una edad más, eh, puede ser que no haya llegado yo a la vida adulta, pero bueno, estoy más grande, ¿no? Y pues ahí, pues definitivamente ya estoy bien metida. Claro. Entonces, eh, caramba, o sea, se dan otro tipo de abusos más, ¿no? No, y lo que estás comentando es severo porque es el abuso psicológico a partir de una necesidad de pertenencia y también de una necesidad de validación que puede que traigamos arrastrando, como la mayoría de las personas, de la aprobación del imago paterno-materno. Entonces, en ese momento, la autoridad espiritual se transforma o se transfigura, ¿sí? En lo paterno-materno y en la aceptación. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es las palabras o los actos que humillan, que dañan, que menosprecian, que lastiman a las personas dentro de la congregación o el grupo espiritual. ¿Cómo ves esto tú, Laura? Tremendo, fíjate que me ha tocado verlo de primera mano. Ahora que comentaba Mine acerca de la aceptación de los padres, se me vino a la mente un ejemplo que me tocó ver muy de cerca, donde esta figura pater, ¿verdad? La figura del maestro, em, pues todos sus alumnos como si fueran sus hijitos, ¿no? Y él incitando una especie de competencia no justa, hasta cierto punto malsana, em, otorgando a ciertos alumnos algunos cargos o algunas recompensas y, por el otro lado, incitando a otros alumnos que luchen o que trabajen o que se apliquen para recibir estas recompensas y, sin embargo, nunca se les dice cómo luchar o qué hacer o hacia dónde em, moverse, ¿no? ¿Qué sería en un momento dado lo que hay que hacer para ganarte la recompensa, ¿no? Y entonces ahí empiezan los abusos, em, voy a usar la palabra sutil de no sutil esotéricamente, sino sutil de la sutileza, ¿no? De las ofensas, en decir, ay, fulanita, ¿te acuerdas cuando comimos acá en la casa juntos y que viniste temprano antes de la clase y estuvimos aquí en familia? Y pues obviamente todos los demás alumnos se quedan así como, uy, a mí no me invitaron, yo porque no pude venir.
qué hice mal, en dónde quedé mal, em, o por qué a mí no se me invita, ¿no? O de plano, escuchar cómo estas figuras, se ponen luego a hablar mal o a arrastrar por el lodo la reputación de otras personas que han dejado el culto, grupo, iglesia o llámale como tú quieras, am, que dicen fulanito, fulanita se fue porque no pueden, porque no son responsables, porque son unos perezosos, porque no son espirituales, em, y todo ese tipo de palabras que el gurú o el sacerdote avienta, pues no son sin sentido, ¿verdad? Y sobre todo no son sin intención. Te quedas ya con esa zozobra de decir, híjole, pues entonces no voy a decir esto, no voy a hacer esto para que a mí no se me humille públicamente, ¿no? Yo creo que un líder, un verdadero líder, cuando una persona no está aplicándose o no está haciendo el trabajo espiritual, pues hay maneras de hablar con un adulto, ¿no? Llamarle a un adulto en privado, decirle, oye, eh, aquí no veo que estás poniendo trabajo o no estás poniendo el tiempo o por qué no asististe a esta clase, etcétera, pero de una manera respetuosa. Un adulto merece ser tratado como un adulto. Em, y no es que esté yo comparando a que los traten como niños, pero es porque se les trata sin respeto. Y un adulto no merece, es algo así horrible que se les humille tan fuertemente. Bueno, me ha tocado hasta oír gente que dice, eh, estoy perdiendo el tiempo contigo, ¿no? O sea, que le dicen a un alumno, estoy perdiendo el tiempo contigo. Y, y ustedes, bueno, tú, Cristian, ya me conoces más que yo me enojo muy rápido. Y yo digo, bueno, pues ¿cuál tiempo estás perdiendo si te están pagando por la clase, ¿no? Es una fina línea de de respeto, ¿no? Yo creo que le busco y regreso a la misma palabra. El respetarse uno como maestro o como líder, y el respetar a los buscadores o a las personas que están en el aprendizaje. Em, Esas comparaciones, por ejemplo, me ha tocado ver en los grupos de yoga, donde supuestamente son de, respeto y apertura a los diversos tamaños y a los diversos cuerpos. Y, se hace, siempre mucho aprecio y mucho halago a los cuerpos hegemónicamente, em, más, cercanos al ideal, y cuando una persona no se acerca a ese ideal, pues se le ignora, ¿no? Y también desde ese lugar, desde esa hambre de estar, de pertenecer, de ser, pues no te están diciendo nada malo, pero te están, quitando algo que se le da a los demás, pero a ti no te lo dan. Acá en Estados Unidos dicen backhanded compliment, o sea, como que un halago, pero desde la parte chueca de la mano, ¿no? Am, Claro, ay, que, que, que que finalmente esto representa un doble vínculo, en claro, donde generalmente, por un lado, te están diciendo, sí, qué bonito que eres parte de nosotros, pero no eres totalmente adecuado, así que tienes que ganártelo, ganártelo, ganártelo. Entonces hay confusión. Entonces, como hay confusión, te equivocas y en esa equivocación hay alguna serie de castigos, ¿sí? O de actos intimidantes o humillantes que generan un tipo de mensaje a que los otros no deben de caer en tus problemas, en esto que tú fallaste. Y esto va muy ligado al siguiente punto, que es la intimidación, ¿sí? Te tienes que someter a la autoridad, te tienes que someter a la cabeza de culto, de religión, de filosofía, de grupo de estudio, y casi, casi perder el pensamiento crítico y transformarse en un grupo altamente dogmático. El control sobre las personas dentro del grupo espiritual, que esto es una característica del sectarismo. Y díganme ustedes si no, un montón de tradiciones espirituales y religiosas quieren controlar incluso los cuerpos de las personas, al grado de no permitirles ciertas prácticas médicas, terapéuticas, alimenticias o a veces incluso sexuales.
El control irracional, ¿cómo la ven? Muy claro, muy, muy claro, porque em, estamos en el siglo XXI, ¿no? Y estamos en la época de los medios de comunicación y de las redes sociales. A mí me ha tocado ver cómo hasta por medio de las redes sociales se le controla a la gente. Es increíble la capacidad, el hambre que tenemos de pertenecer y en lo que podemos caer em, por ser parte de, ¿no? Em, un caso, no todos, aclaro, no estoy en contra del veganismo, no estoy, yo soy de que cada quien haga lo que ame y coma lo que quiera, eh, pero, por ejemplo, me ha tocado ver, ¿no? Gente que se dice ser espiritual neopagana y que por su elección, que es muy válida, son veganos y pero se la pasan atacando a todas las demás personas que no sean veganas, ¿no? O incluso dentro del grupo no es un requisito per se, pero de veladas maneras está siempre criticando a las personas que no son veganas, ¿no? Em, y ese monitoreo sutil que se hace a través de las redes sociales es una cosa que, perdónenme por el usar la palabra, pero a mí me causa asco. Es asqueante que, te estén controlando, ¿no? Por medio de las redes sociales, que te estén checando, que estén viendo, es un control horrible. Totalmente. Y con ese pasamos, tal vez para ir, tratar de cubrir un poquito más el contenido, eh, a lo que es bárbaro y lo vemos en algunas comunidades que separan familias de forma directa o de forma sutil, que es el aislamiento, sí, el aislamiento y la separación familiar, o de amigos, o de grupos, porque ellos no son de tu mismo camino espiritual y no te debes de casar con esa persona, o no debes ser amigo de esa persona. ¿Cómo ves este punto, Minerva? Sí, pues esa es parte de lo medular de ya el control, ¿no? Cuando ya hemos caído por completo, pues muy fácilmente nos pueden dictar incluso las maneras de amar, las maneras de sentir, las maneras de actuar en general. Y pues una de estas, así como lo estás diciendo, pues es con quién me debo de relacionar y con quién no. Porque generalmente se escucha mucho esto de que no, con aquellos no, bueno, en estas agrupaciones neopaganas, ¿no? Con aquellos no porque son muggles, ¿no? Son humanos del montón que no tienen los poderes que tenemos nosotros. Que es una Entonces, forma finalmente de sectarismo y una proyección muy grande de inferioridad, ¿no? sí, por O supuesto. sea, creo que la forma más fea que tenemos los seres humanos de manifestar nuestra inferioridad es tratando de minimizar al otro. No te hace superior, de hecho, habla muy contrariamente de lo que debería ser un camino espiritual sano. Sí, por supuesto. Entonces, esto es muy importante de tomarlo en cuenta para poder nosotros reflexionar en dónde estoy, ¿no? Porque si es un espacio en donde me intentan colonizar o lo están haciendo, entonces es un espacio donde no hay libertad. Y si no hay libertad, no puedo ser yo, porque todas las personas somos diferentes. Tanto, por ejemplo, a mí me puede gustar o cierta comida o cierta música que a los demás no. Y pues se vale ser diferente. Y pero por supuesto parece que en estos espacios lo que buscan es uniformizar, como homogenizar, para que nadie se salga del carril, ¿no? Para tener ese, como se dice en algunas sendas, ¿no? Para que el rebaño vaya por buen camino. Pero definitivamente aquí cuando estamos hablando de un rebaño es imposible, ¿no? No pensar que, pues, si estamos hablando de un rebaño, estamos hablando de ovejas, y pues las ovejas no piensan, están necesitan de un pastor, alguien que las empuje hacia un lugar. No tienen posibilidad de tener un pensamiento propio, independiente. Y fíjate, esto me recuerda mucho a que una forma también de depredar con, pues ya con los elementos que están sobre la mesa,
Por ejemplo, cuando estos líderes espirituales de alguna senda proponen, por ejemplo, dar formaciones y nombramientos en un fin de semana. O sea, estos nombramientos express y trabajos pues de sanación, así en 2 días, en 3 días ya eres sacerdotisa de la diosa, y pues es muy respetable la trayectoria y lo que intenten hacer, pero pues de buenas intenciones está lleno el mundo, cuando en realidad es una violencia porque el trabajo personal, el poder alcanzar en la senda, porque más allá de un punto a llegar, es cómo mantenerse, cómo alcanzar esa senda de crecimiento espiritual, pues no se da en un fin de semana, con todo y que puedan ver no sé cuántos momentos de profunda meditación, o incluso en estos lugares donde incluso hasta utilizan algunas plantas alucinógenas o qué sé yo, para poder lograr estados de trance, de meditación, pues ni así. O sea, es muy importante que podamos valorar que el trabajo personal, es decir, cómo poderme delinearme, cómo poder reflexionarme, pues no se da en un fin de semana, no se da porque alguien me diga que debo comer esto y vestirme de tal manera, ¿no? Ponerme tal túnica, Ajá, tal disfraz ¿verdad? y te pongan las Sí, manos en la cabeza, ¿verdad? sí, sí, Que definitivamente. llamaríamos más bien el pensamiento mágico automático, ¿no? Por un orden automático y mágico se te transfiere una serie de conocimientos en vestiduras, potestades, poderes y demás. Lo que Y evidentemente este es un punto que yo así que quiero acotar aquí. Tengan mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Un camino espiritual está hecho sobre todo, ¿sí? De conciencia, de pensamiento, de interiorizar, de tiempo, ¿sí? De disciplina, de trabajo. Y todo lo que es así como la comida rápida y todo lo que es así como el sendero espiritual rápido a través de un estado alterado de conciencia por ritual, por planta de poder, por un grupo que dio un fin de semana una formación express porque se te dieron todos los símbolos místicos, mágicos para que se activen todos tus chakras, centro de poder. Estoy siendo juguetón, trato de no ser Sí. respetuoso, pero es que la realidad es que esto es risorio, y más risorio que las personas tengamos tan poco criterio y creamos que esto puede ser factible. Y eso tiene que ver mucho con una forma de abuso, que es el abuso económico. ¿M? Claro. Definitivamente. Últimamente, prácticamente todas las tradiciones, bueno, hay que entender que vivimos en un mundo capitalista, se necesita el dinero para moverse, está muy bien, bla, bla, bla. Pero no es lo mismo que una persona se forme, ¿sí? A partir de una serie de ministerios, ¿sí? Que implican estudio, que implican compartimento, que implican reflexión, que implica preguntarse cosas, a tomarse un fin de semana con 8 horas un sábado y 6 el domingo, y porque pagaste una gran cantidad de dinero, te nombren de cierta forma. Esto pasa mucho en lo que llamaríamos la nueva era y las religiones que no son hegemónicas, pero también pasa dentro de las hegemónicas a través de sanaciones de fin de semana con tal divinidad o tal figura santa. Y a veces aquí caemos tanto en el abuso económico como terapéutico, porque la religión no es terapia. Y no todas las personas religiosas están formadas en terapia, en psicoterapia, en psiquiatría, en medicina. Y esto va muy interconectado, el abuso espiritual, el abuso económico, ¿sí? Y el abuso terapéutico o suplantar la praxis clínica de un especialista. Hay incluso instituciones religiosas que tienen sus propios especialistas dentro de ministerios que se espera que primero estén formados de forma universitaria, académica, y posteriormente tengan un enfoque de atención a esta comunidad religiosa. Y eso está muy bien. Pero cuando se está quitando la práctica real terapéutico-clínica y simplemente porque eres un gurú o eres un líder o una sacerdotisa
pues tú puedes sanar a través de poner las manos en las personas, llevarlos a una vida pasada en media hora o hacer una reflexión pacheca con un oráculo o una canalización. Y mira que yo tengo muchos años estudiando este tipo de fenómenos, practicando algunos, y te puedo decir, al menos en mi experiencia, eso no funciona así. O sea, estas son experiencias de exploración interior y no sustituyen un trabajo terapéutico o médico. Es Claro, Por supuesto. Es que, por ejemplo, aquí intervienen estas 2 partes, ¿no? De quien está depredando, quien sabe que, por supuesto, que las personas no van a lograr, profundización en su trabajo interior, y que es como muy a propósito, ¿no? Como se está dejando, se está poniendo de pechito, pues bueno, pues aquí es momento de, pues, de obtener una ganancia y generalmente es económica, en lo menos dañino, ¿no? Ahora bien, la otra parte busca simplificar el camino. Es como, por ejemplo, aprender a bailar como los bailarines, ¿no? De Madonna, pues, en un fin de semana, cuando ellos llevan un entrenamiento de años, incluso de hacer gimnasio, de hacer una serie de dieta incluso, y de practicar y practicar hasta llegar a esa calidad, ¿no? A esa forma que parece muy fácil de hacer las cosas, pero en realidad es que han obtenido, que esa técnica la han convertido en un arte. Y eso es lo que tenemos que lograr al hacer el trabajo espiritual, el trabajo personal, que es exactamente igual que si quisiéramos ser fisicoculturistas, ¿no? Yo decía de los bailarines de Madonna, pero ser fisicoculturistas es yo toda una disciplina, ¿verdad? y yo creo que ahí han tocado algo que es súper importante. Antes de continuar, sí quería yo acotar, hace rato que comentó, Mine lo de los moguls, qué manera tan desagradable, aparte de ser discriminante, ¿eh? A mí, por ejemplo, mi marido, que no es brujo, ni neopagano, ni nada de eso, que se supone que no le deba de hablar porque es mogo, ay, no, me enerva ese es comentarito, ¿no? bastante hasta infantil, ¿no? Me habla Sí. de un tipo de sectarismo muy enraizado. Incluso, bueno, pues en esta novela ficción, ¿no? Que casi, casi, bueno, no es casi, es pueril. Y tenemos que ser cuidadosos, pero así como hay en estas, tradiciones, estas formas de estigmatizar, en otras también las hay. Eh, Me topo cotidianamente que hay personas dentro de ministerios religiosos que se supone que pasaron por cierta formación, en seminarios, ¿sí? O a veces incluso en casa de estudios, donde nos pueden llegar a discriminar. Hablo a título personal porque dicen: "Es que lo que tú haces no es religión", ¿sí? O no es una religión buena, o es inspirada por el mal o por el diablo. Y también es una puerilidad, es una falta de visión, que evidentemente no es interreligiosa, que evidentemente no es transcultural, que evidentemente no entiende los fenómenos sociales e históricos y se casa con un dogmatismo que supuestamente nos puede dar un tipo de autoridad para minimizar, burlarnos y creernos superiores a otras personas. Y este es algo típico que se utiliza en el abuso espiritual. Dentro de los grupos se les hace sentir momentáneamente, ¿sí? Esta superioridad moral, religiosa, espiritual, que los demás no tienen y nosotros sí. Dicho de una forma, general, nosotros somos el pueblo elegido. Y como pueblo elegido, grupo elegido, sabios elegidos, místicos elegidos, podemos vilipendiar, burlarnos o incluso, aquí viene la cosa terrorífica, destruir a otras personas, que Mm, es la forma en la que se ha colonizado, ¿sí? Gran parte del mundo, que es el abuso espiritual y la invalidación o demonización de otros cultos. así es. Y Algo que un segundito, algo que antes de que se me vaya la idea, porque Minerva lo tocaste muy bien el caso de la disciplina, ¿no? Yo con mi colega Cristian muchas veces hemos hecho el juego de que
nos dice la gente: "¿Dónde me tomo la pastilla para ser bruja?", ¿no? O ¿quién me da la pastillita para ser, sanadora? Y como bien dices, lleva tiempo, lleva preparación, lleva disciplina. Ojo, mucho cuidado con entender la diferencia entre la disciplina y el abuso autoritario y hasta algunas veces, violento. Y fíjate que me gustaría también acotar de lo que hablaba Minerva hace un rato acerca de la disciplina, porque es muy importante que sepamos diferenciar entre lo que es la disciplina en el trabajo espiritual personal y lo que es un tipo de abuso también, donde estos gurúes o maestros disfrazan el abuso precisamente de disciplina, ¿no? Y que incluso me ha tocado saber de que utilizan esa palabra, ¿no? De que hay que disciplinar al alumno. Y son nuevamente un cierto tipo de abuso, no violentamente en el cuerpo, pero sí es un abuso, ¿no? Tienes que practicar más o te tienes que, pasarte en ayunas 3 días para que puedas encontrar el, karma, la iluminación, etcétera, etcétera. Pues no, o sea, cualquier cosa que atente contra tu cuerpo no puede estar desde mi opinión, no puede estar en concordancia con el crecimiento de tu espíritu. O sea, no puedes abusar tu cuerpo para que crezca tu espíritu. A mí se me hace una completa y absoluta discordancia y es abuso. Ahí yo lo veo claramente como un abuso de autoridad. Adelante, Cris. Híjole, y lo que estás hablando precisamente gira tal vez al tipo de violencia más espantosa dentro de estos grupos y en general, ¿sí? Hacia la humanidad, que es los abusos físicos y sexuales a los cuales pueden ser sometidas las personas y que provocan un gran, gran, gran dolor, ¿sí? Y muchas veces incluso la muerte, el suicidio, a veces también el asesinato, los abusos sexuales dentro de los grupos, más allá de la tortura física, que claro que un abuso sexual es tortura física, los abusos sexuales, ya sea por seducción, ¿sí? O por imposición de la fuerza. Porque hay que entender que el abuso sexual no todo es que el ministro o la ministra vaya a obtener favores sexuales a través de la fuerza. No, la mayoría de los abusos sexuales dentro de los grupos religiosos y espirituales se dan en algo que parece consenso, pero que hay una manipulación jerárquica del poder en donde la persona se siente secuestrada emocionalmente y cede sexualmente muchas veces con el hambre de ser cobijada por una figura que espiritualmente representa algo. Vemos espantosos situaciones, sobre todo en la Iglesia Católica, de abusos infantiles, de abusos a muchas mujeres monjas, ¿sí? Que, que, que han ido documentando esto y están hablando, y qué bueno que están hablando. Y muchos niños y niñas que fueron y siguen siendo abusados por las personas que deberían cobijar su formación espiritual. Y esto creo que es bárbaro. No se para únicamente en la Iglesia Católica, no es nada más de la Iglesia Católica, pero en temas por lo menos de documentación estadística, eh, es quizá la institución, esta institución y muchas congregaciones cristianas que tienen este tipo de abusos extremos. Fíjate que yo ahí diría mucho, mucho cuidado con eso de atentar contra el cuerpo. Obviamente, escuchemos al cuerpo, seamos coherentes y, y lo que siempre hemos dicho, ¿no, Cristian? La libertad del cuerpo y em, el escuchar directamente tu yo superior, tener esa conexión tuya con la divinidad y si algo va en contra de tu sentir, si algo te hace sentir incómodo o incómoda, correr, correr para el otro lado, ¿no? Sí, sí, Laura, tienes toda la razón. Desafortunadamente, cuando somos niñas o niños, esa claridad no está. De hecho, en muchos adultos no está. Y más cuando vienes de una formación
religiosa, que es puritana, que es sexófoba, sí, que niega el cuerpo, sí, que niega la diversidad sexual. La realidad es que los niños no pueden escuchar ese yo si Dios sabe que siendo adultos pasan tantas cosas. Imagínense una niñita o un niñito que tiene puestos los ojos en una construcción religiosa que termina violándolo. Entonces, sí, la realidad es que tienes toda la razón en el caso de los adultos, pero en el caso, sobre todo, de la mayoría de los abusos que son infantiles, no. No podemos hablar de que no tenían claridad en escuchar su propio yo, porque finalmente son criaturas y están en un estado de vulnerabilidad y manipulación. Por supuesto. Y sí, precisamente me refería a las personas adultas, ¿no? Obvio. Bueno, y fíjense, aquí algo muy importante de señalar, la violencia en general, cualquier tipo de violencia, fragmenta el cuerpo, fragmenta los cuerpos. Y cuando estamos ante un hecho de violencia, muchas veces la mente se defiende no interpretándolo como tal, pero el cuerpo siente. Entonces, cuando sentimos nuestro cuerpo como fragmentado, en esa sensación extraña de que no sé qué pasó, pero hay algo que no me gusta, es importante ponerle atención, porque cuando hemos sido niñas, niños con hambre de amor, con hambre de atención, aprendemos a no sentir nuestro cuerpo, precisamente porque no existimos, aprendemos a no existir. Entonces, la principal existencia para un niño o una niña, pues es la física. Entonces aprendo a no percibir mi cuerpo. Y en este sentido, muchas veces no interpreto tampoco las emociones ni los sentimientos. Entonces, cuando pasa algo, tanto me cuesta trabajo sentir mi cuerpo, pero también me cuesta y no logro interpretar lo que está sucediendo. Pero muchas veces el cuerpo se siente fragmentado, como que estas heridas o estas cortadas, como que duelen, ¿no? Es como a veces tenemos una herida y nos duele cuando cambia el clima o bajo ciertas circunstancias. Bueno, sucede así. Entonces, esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque probablemente nos esté haciendo un llamado de atención nuestro cuerpo para poder precisamente darle lugar a que hay algo que está sucediendo que no está bien. Entonces, eso es muy importante. Y si bien es un tema bastante complejo, muy largo, se nos está acabando el tiempo y me gustaría agradecerles su participación, sus experiencias, sus palabras en este espacio. Y me gustaría cerrar simplemente con recordarte que nadie tiene derecho a violentarte, a destruirte, a humillarte, sea pareja, sean padres, sean hijos, sea, ¿sí?, una maestra o maestro espiritual, una autoridad. Un espacio espiritual debe proveer de contención, de amor, de dignidad, de respeto, de autorreflexión. Es un espacio para crecer, es un espacio para precisamente ir más allá o trascender, buscar nuestra conciencia en la trascendencia. Eh, no permitas que ningún grupo o persona, por independiente, te lastime y te vulnere. Si tienes algún tipo de situación incómoda, busca ayuda. Tanto los ministerios legales como las instituciones pueden recibir tus quejas, también las comisiones de derechos humanos. Este no es un tema privado y nunca debería haberlo sido. Si tienes algún problema, no te quedes callado, no te quedes callada. Espero de verdad que vivas en paz, en luz y en amor. Hasta la próxima.